movimiento obrero fue una corriente que sucedió en el siglo XVIII, en la cual la clase obrera tenía como propósito alcanzar la igualdad socioeconómica basada en una nueva política e ideologías sociales. Algunos objetivos de este movimiento fueron mejorar la jornada laboral, la garantía de su seguridad a la hora de trabajar, un aumento de salario de acuerdo al esfuerzo generado por cada individuo y el reconocimiento de sus derechos. Las corrientes ideológicas de este periodo fueron principalmente el socialismo utópico y el marxismo. El socialismo utópico fue creado por Saint-Simon, Fourier y Owen, en el que se aspiraba a construir una sociedad basada en el reparto equitativo de los bienes del trabajo. Estos pensadores proponían un sistema económico que no propiciaba los mismos niveles de injusticia y desigualdad que caracterizaban al capitalismo. El nombre utópico proviene de una idealización social que representa el objetivo del movimiento obrero en todos los aspectos. El marxismo es una doctrina del socialismo, también conocida como socialismo científico, fundamentada en el pensamiento de Marx y Engels, cuyo eje es la igualdad entre todos los ciudadanos para lograr el materialismo histórico. Este consiste en que en todas las sociedades se desarrolla una lucha de clases entre los propietarios de los medios de producción, es decir, los opresores, y los trabajadores, en otros términos, los oprimidos. A diferencia del socialismo, el marxismo tiene como fin el establecimiento de una sociedad comunista, generado a través de estas luchas en donde se crea la dictadura del proletariado. Estas corrientes ideológicas abrieron paso a la dictadura de la clase obrera, en la cual los trabajadores concentraron todo el poder político mientras se establece la sociedad comunista. Otra corriente es el anarquismo, en donde, al igual que el socialismo, plantea que el capitalismo debe ser erradicado y en donde se pretende la abolición de la autoridad del Estado. La diferencia con el socialismo radica en los modos de alcanzar esa eliminación, en donde los anarquistas rechazan cualquier tipo de autoridad. La desmoralización, que se daba frecuentemente entre los proletarios por fuera del mundo anglosajón, se debía tanto a las condiciones en las que vivían como a la mentalidad que los caracterizaba. Factores que contribuían a esta situación eran la falta de movilidad social gracias al desnivel económico y educacional, la pobreza extrema y las condiciones deplorables en el trabajo. Para un proletario era casi imposible escapar de su situación, por lo tanto, el alcoholismo fue común entre los obreros desmoralizados. Por otro lado, en Rusia, era común ver a trabajadores de clase media ascender a costa de esfuerzo. Esta mentalidad no estaba presente en la forma de actuar y pensar en Europa, ya que los trabajadores se resignaban al recelo, fomentando el espíritu revolucionario del proletariado y la discordia entre clases, considerando que los burgueses también sentían desprecios hacia las clases bajas, incentivado por la teoría utópica que existía, consistente en que solo aquellos que trabajaban duro obtenían beneficios. Otro aspecto que rechazaban de las clases bajas eran los vicios y prácticas inmorales que surgieron durante este periodo. Las condiciones de vida de los obreros eran 1. Las jornadas de trabajo eran de 12 a 18 horas. 2. No tenían vacaciones. 3. No tenían el derecho de cobrar si se les atenta su seguridad en los respectivos puestos de trabajo. 4. Si estaban en malas condiciones de salud, igual debían ir a trabajar. 5. Recibían el salario mínimo de subsistencia. 6. Las condiciones de higiene eran bastante lamentables. 7. No había reconocimiento de sus derechos. Para cumplir con sus objetivos, el proletariado hizo algunos actos de reivindicación para mejorar sus condiciones de vida. Para empezar, el ludismo fue un movimiento creado a principios del siglo XIX por su primer líder, Ned Ludd, un trabajador británico, quien destruyó una máquina como forma de reivindicación y protesta. Es de ahí de donde nace el movimiento del ludismo, el cual consiste en la destrucción de máquinas, ya que a estas se les culpa de los bajos salarios y de las ruinas de los talleres artesanales, ya que la mano de obra fue reemplazada por las máquinas, lo cual le quitó al proletariado la oportunidad de trabajar. El ludismo actualmente se refiere a todo aquel que se opone a la tecnología porque destruye un sistema o actividad económica. Otra medida tomada por el proletariado para cumplir con sus objetivos fue a través del cartismo, un movimiento generado en los años 30 y 40 del siglo XIX. Se llama así por uno de los documentos más importantes para la clase obrera, la Carta del Pueblo, creada en 1838 en Inglaterra. En dicho texto se reclamaba el sufragio universal y el certificado de propiedad para ser miembro del Parlamento, es decir, para ser elegido en los diferentes actos que los involucren. Dicho movimiento parte de la diplomacia y exige de manera ética la igualdad de derechos. En esta corriente se pedían reformas políticas y sociales para mejorar sus condiciones. Se le pedía al Parlamento y los diputados que cambiaran pacíficamente las leyes de las fábricas. Además, una de las peticiones era que se pudieran asociar y ser representados en el Parlamento, para que así pudieran tener voz y voto a través del sufragio universal.
Esta pretensión se basaba en que si los obreros producían las riquezas del país, debían obtener como mínimo el derecho a participar en la vida política, la cual es una idea lógica y racional basada en el liberalismo democrático. Como efecto de estas peticiones se crearon las primeras legislaciones sociales, tales como la jornada de 10 horas y que se prohibiese el trabajo para niños, que era habitual, ya que a través de esas peticiones se dice que los niños debían estar en el colegio como única responsabilidad. Este movimiento fue una forma de reivindicación obrera pacífica y parlamentaria, la cual terminó por debilitarse sin conseguir sus objetivos, pero a largo plazo puede considerarse un éxito, ya que provocó que el Estado británico emprendiera un largo proceso de reformas laborales, como la promulgación de una ley de asociación más favorable y aplicación de una legislación limitadora de la jornada laboral femenina e infantil, así como cambios políticos, ya que a lo largo del siglo XIX el derecho al sufragio universal se fue ampliando a través de reformas electorales. Para terminar, la última reivindicación obrera para mejorar sus condiciones políticas y sociales fue a través de los sindicatos, ya que el derecho a la asociación y reunión fue una de las primeras reivindicaciones de los trabajadores, la cual fue reconocida en 1824. Y gracias a esto se crearon los primeros sindicatos del proletariado, los cuales tuvieron como objetivo defender sus derechos e intereses, tales como la jornada laboral, el salario, las vacaciones o días de fiesta y la seguridad en sus respectivos puestos de trabajo. La huelga fue una de las principales herramientas para estas asociaciones, ya que cuando convocaban una huelga, la clase obrera dejaba de trabajar y de cobrar, lo que generaba que el jefe de la fábrica no produjera y por lo tanto no tuviera nada que vender en donde perdiera ganancias. Por lo que la huelga se volvió un arma de negociación, debido a que ambos pierden y se ven obligados a alcanzar un acuerdo en el que los dos salieran beneficiados. Estos sindicatos tuvieron como efecto que se mejorara la situación de los obreros a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, en donde ya hay condiciones como jornadas de 8 horas, vacaciones pagadas y seguros universales.